Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet. Pero sobre todo, hermanos, está el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Esa es la función que nos ha encomendado en esta tierra y estamos tratando de cumplirla en la medida de nuestras capacidades, pero cuando ya va más allá de nuestra capacidad, ahí es donde el Señor pone su mano y obra maravillosamente. Por eso tenemos que orar, por eso debemos presentarle al Señor nuestras vidas para que Él haga lo que uno no puede hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche, Señor, te suplico que tu Espíritu Santo esté ministrando las vidas, esté tocando los corazones, esté hablando, Señor, a aquellos que te necesitan. Espíritu Santo, dame palabra, dame la palabra correcta, la palabra exacta, la palabra que necesita, Señor, aquellos que te necesitan. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos comenzado una serie donde hemos estado hablando de que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y comenzamos tratando de explicar Lucas 19:10, que uno de los propósitos de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo es que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la palabra buscar es ir en pos de, es tratar o intentar de encontrar, tratar de obtener. Y luego, amados hermanos, también encontramos que salvar significa librar, proteger, sanar, rescatar, poner a salvo. Entonces, el Señor lo que vino a buscar y a salvar, hermanos, significa que Él vino en pos de nosotros para libertarnos, para protegernos, para sanarnos, para rescatarnos, hermanos, y para ponernos a salvo. Entonces, pero dice la Biblia que Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido, hermanos, éramos nosotros, su rebaño, la humanidad. Entonces, la palabra perdido tiene algunos sinónimos, como por ejemplo la palabra desviarse, apartarse, descarriarse, ser errantes, extraviarse, alejarse. Y esas palabras, hermanos, nos da un panorama de lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra. Entonces, cuando analizamos esto, venía a mi mente, ¿por qué la gente se aparta del Señor? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones que hacen que nos perdamos, que nos desviemos, que nos apartemos, que nos descarriemos o que nos alejemos del Señor? Entonces, de eso vamos a estar hablando esta noche. Entonces, comenzamos, amados hermanos, y una de las cosas que nos hacen apartarnos del Señor es nuestra propia perversidad. Salmo 125, verso 5, dice: mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amados, hay gente que se aparta del Señor, pero no se aparta por la culpa de nadie, sino por su propia perversidad. La perversidad tiene que ver, hermanos, con pensamientos sucios, con actitudes malas, con intenciones perversas que parecen, ¿verdad?, buenas, pero que en realidad son malas. Entonces, hay personas que se apartan, pero se van buscando sus perversidades. Dice que se apartan tras, o sea, siguiendo sus perversidades. ¿Cuánta gente, hermanos, se va de la iglesia o se aleja del Señor porque se va detrás del alcohol,
detrás de una mujer, detrás de sus propios gustos. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero la perversidad, hermanos, es una desviación del corazón. Cuando el corazón mira hacia otro lado. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor dice que no debemos confiarnos de nuestro corazón, porque el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Solamente el Señor Todopoderoso. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, yo le hago caso a mi corazón. Dice la canción por ahí, ¿verdad? Hay una canción que decía: le hago caso al corazón y me muero por volver. Entonces hay gente que se muere por volver al pecado porque le está haciendo caso a su corazón. Si ya la persona se apartó de un amaciato, si una persona ya se apartó del alcohol, si alguien ya se apartó del pecado y ya no vuelva a él. Entonces mucha gente se aparta de Dios por ir detrás de sus perversidades. Entonces vamos a ver acá, hermanos, que también la desobediencia, que en realidad en este punto la desobediencia es una sordera espiritual. Porque hay gente que oye bien con sus oídos, escucha bien con sus oídos, pero está sordo espiritualmente. Y ahí es donde el Señor quiere obrar, hermanos, en los corazones, en las vidas. Quiere hacer la obra en nosotros. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28, verso 9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no oye definitivamente, hermanos, al Señor, que no escucha su palabra, hermanos, cuando ora, Dios no le escucha. No, su oración es abominable, su oración es despreciable. Eso dice aquí Proverbios 28, 9. Pero lo que yo alcanzo a ver acá, hermanos, es que hay gente que se aparta del Señor porque no quiere oír la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley. Entonces hay gente que se aparta del Señor porque, ¿cómo se va apartando? Al ir alejándose de oír la palabra del Señor. Cada vez la escucha más lejos. Antes la escuchaba diario, pero ahora la va escuchando cada 2 días, cada 3 semanas, cada 3 días, cada semana. Y llega el momento en que cada semana, llega el momento en que cada mes, llega el momento en que después de eso la escuchan de vez en cuando. Se volvieron sordos espirituales, no quieren oír la palabra de Dios, les da sueño, no se les apetece, no tienen hambre de Dios, no tienen hambre de la palabra del Señor, porque fueron apartando su oído y se volvieron sordos espiritualmente. Pero esta noche yo vengo a decirles que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban sordos. O aquellos que están sordos, hermanos, aquellos que han desobedecido, aquellos que se han apartado detrás de sus perversidades. Y el Señor te está dando una oportunidad más. Esta es la oportunidad de tu vida. No estamos de oferta, pero el Señor está ofreciéndote que vuelvas a su camino, que vuelvas a sus brazos, que vuelvas otra vez a Él. Mucha gente se ha apartado del Señor, hermanos, y el Señor está ofreciendo hoy que vuelva a Él. Él está buscándote, quiere libertarte, Él quiere salvarte, Él quiere sanarte. Otro de los puntos, hermanos, es que hay gente que se aparta del Señor por no consultar al Señor. Miren cómo dice Isaías 31, permítanme un poquito. Dice Isaías 31: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Miren, hay hijos que se apartan, hermanos, pero dice, para tomar consejo y no de mí.
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mire, una de las cosas que yo le aprendí a David en la Biblia, pues en la palabra del Señor, es que David, hermanos, era un hombre que consultaba al Señor. Era un hombre, permítanme acomodar la silla, era un hombre, hermanos, que tomaba en cuenta a Dios. Era un hombre que oraba al Señor. Era un hombre, hermanos, que le decía al Señor: iré para pelear contra tal nación. Y el Señor le decía sí o le decía no. Y él hacía la voluntad de Dios. Siempre consultaba, buscaba consejo de Dios. Nosotros debemos aprender a consultar. Porque a veces los pensamientos que vienen a nosotros pueden venir de parte del Señor o pueden venir de parte del diablo, pueden venir de parte de nuestra alma o pueden venir de nuestra carne. De tal manera, hermanos, que necesitamos nosotros consultar a Dios. De lo contrario, podemos apartarnos del Señor. Me viene a la mente, no recuerdo, creo que no se llamaba Elcana, el esposo de Noemí. No recuerdas cómo se llamaba el esposo de Noemí. Dice en la Biblia, hermanos, que un día tomó a su esposa y a sus dos hijos. Está en Ruth capítulo 1. Y dice la Biblia que se llevó a Malón y a Quelión, que eran sus hijos pequeños. Y allá en los campos de Moab, mire que se fueron de la casa del pan, se fueron de Belén. Entonces, hermanos, dice la Biblia que allá murió este varón y murieron también sus hijos. Elimelec, gracias. Elimelec, hermanos. Entonces, aquí dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Entonces usted debe consultar a Dios por medio de su pastor. Cuando David iba a consultar, hermanos, a Dios, aún siendo un hombre muy espiritual, teniendo las escrituras, teniendo él también siendo un hombre de oración, fue con su pastor, iba con los sacerdotes, aún siendo el rey. Y dice la Biblia que iba a consultarlos, iba a consultar el Urim y el Tumim. Y eso, hermanos, habla de discernimiento. Los pastores tenemos discernimiento. Si usted viene y consulta, usted es una persona obediente, usted es una persona que está siendo fiel al Señor en todo, hermanos, y viene y dice: pastor, fíjese que yo vengo a consultar al Señor, vengo a preguntarle a ¿usted cree que está bien que yo haga este negocio? ¿Usted cree que está bien que yo viaje? ¿Usted cree bien que yo haga esto? Hay gente, hermanos, que no consulta a Dios, que no pregunta a Dios, no consulta a su pastor, porque considera que no le va a decir lo que él espera que le digan. Y ese es el detalle, ¿verdad? El meollo del asunto. Hay gente que consulta esperando que le den una respuesta de acuerdo a como esa persona quiere, y no como el Señor dice en su palabra o por medio de su espíritu. Entonces, mis amados hermanos, eso lo tenemos nosotros que tomar muy en cuenta. Ahora, veamos pues que hay gente que se aparta del Señor por no consultarlo. Toman decisiones equivocadas. Hay quienes se van a Cancún, a Estados Unidos, hermanos, a diferentes lugares, o ponen un negocio y les va mal. Buscan un trabajo y les va mal. ¿Por qué? Porque no era por ahí. Esa no era la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, veamos que también el Señor vino pues a buscar y a salvar a aquellos que se alejaron de Él, se apartaron por no consultarlo. Pero también hay quienes, hermanos, se apartan del Señor porque descienden a Egipto. Egipto es figura del mundo, hermanos. Y entonces encontramos en Isaías 30, verso 2,
Dice, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Faraón es el diablo, hermanos. Quien se aparta de Dios para descender a Egipto, mis amados hermanos, está yendo al mundo, y el faraón del mundo es Satanás. O sea que, como dice aquel coro ya muy viejito, decía, es triste volver al mundo a servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, dice, es triste volver al mundo y servir a Satanás. Entonces hay mucha gente, hermanos, que tristemente se aparta del Señor para descender a Egipto. No consultan a Dios, descienden al mundo. Este tiempo, hermanos, es un tiempo donde hay mucha deserción de las filas del ejército de Dios, porque hay gente, hermanos, que se aleja de Dios, se va a Egipto y cae en las fauces del faraón, en las fauces del león que anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Pero el Señor dice en su palabra, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a rescatarte. No importa si te alejaste del Señor, si volviste al alcohol, si volviste a las drogas, si volviste a cualquiera de las presentaciones que el mundo ofrece, mis amados hermanos, el Señor vino a rescatarte, vino a librarte. Vuelve una vez más a Él. Otra de las causas por las cuales la gente se aleja del Señor, hermanos, es por seguir su propio camino. Cuando seguimos nuestro propio camino, hermanos, es decir, cuando hacemos lo que mejor nos parece. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, cada quien hace lo que mejor le parece. Hace de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a lo que su mente le dicta, de acuerdo a lo que siente en su corazón. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de perdición. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede tener éxito, hermanos, si no toma el camino que es Jesucristo. Pero mucha gente está siguiendo su propio camino. Hay una canción o un poema que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces hay gente que hace su propio camino. Hay gente que hermanos, sigue sus propios pasos, sus propias huellas, o las huellas de sus padres, las huellas de sus ¿cómo decirlo? De sus ídolos, de la gente que más admira. Pero mis amados hermanos, debemos seguir el camino del Señor. Vuelve al Señor. Y si te has apartado del camino del Señor, si no sabes cómo regresar esta noche, puedes clamar al Señor Jesucristo. Él dice en su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino en pos de ti, porque te vio o te ha visto que caminas en tus propios pensamientos, haces lo que mejor te parece, pero tropiezas una y otra vez. De pronto entras en caminos que no tienen salida. Pero mira, el Señor esta noche tiene misericordia. El Señor ha tenido paciencia contigo. El Señor sigue amándote. El Señor sigue ofreciéndote de su amor, de su bondad. Ven a Él. Dile, Señor, por favor, ayúdame. Ahí donde tú estás, el Señor quiere levantarte, quiere fortalecerte. Y si hay algo que ha apartado al hombre de Dios, ha sido el pecado. Dice la Biblia que allá estaba Adán y Eva, hermanos, en el huerto del Edén, en el jardín de las delicias. Hermano, imagínense todos los días vivir en la presencia de Dios y que no le faltara nada, ni alimento. Había paz, tenían gozo. Había una serpiente, sí,
Pero ellos tenían mandamiento de parte del Señor. Cuando ellos desobedecieron, el pecado entró. Y entonces el pecado apartó, separó al hombre de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte significa separación. Entonces, Isaías 59:13 dice: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, hermano. Prevaricar. Todo esto tiene que ver con pecado. El pecado aparta al hombre de Dios, hermano. La mentira aparta al hombre de Dios. La calumnia, la rebelión, el concebir en nuestro corazón y proferir con nuestra boca, hermanos, palabras de mentira, aparta al hombre del Señor. Lo va alejando, porque una mentira tiene que sostenerse con otra mentira, y esa otra mentira con otra mentira, y esa otra mentira con otra mentira, hermanos, y entonces se convierte en un ramillete de mentiras, de manera, hermanos míos, que eso va llevando al hombre a alejarse de Dios, porque la mentira es del diablo. La mentira le pertenece a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero si tú has vivido una vida de mentiras, incluso te ofende la verdad, entonces tu vida es toda una mentira. Necesitas volver al Señor, y no puedes solo. Por eso dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino. Él vino a buscarte. Él está detrás de ti. Tú no puedes, pero el Señor sí puede. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra de las cosas que alejan al hombre de Dios es el mal corazón. Jeremías 5:23 dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Una persona que se aparta del Señor tiene un corazón falso. Decía que lo quería. Señor, yo te amo, Señor. Te alabo, Señor. Pero a veces las palabras, hermanos, solamente brotan de la garganta hacia afuera, pero no salen del corazón. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Hay gente que tiene a Dios en sus labios. Hermanos, hay gente que tiene tiempo que no llega a la iglesia y dice: sí, Dios está conmigo. No, te has apartado del Señor. No te congregas, no buscas de Dios. Hay un corazón falso, porque tú dices: Señor, tú le dijiste, le cantaste al Señor: no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande. ¿Quién como tú, oh Jehová? Y resulta que ni siquiera llegas a adorarlo y alabarlo. Usted me puede decir: pero yo lo adoro y lo alabo en mi casa. Ok, pero la Biblia dice que hay que congregarse. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermano, hay gente que anhela estar en la presencia del Señor en el cielo, pero ni siquiera quiere estar en la iglesia por lo menos una vez a la semana. No estoy regañando, pero estoy poniendo el dedo en la llaga, hermanos, porque hay corazones falsos. ¿Sí? Hay mentiras dulces, o hay dulces mentiras. Hay corazones rebeldes, pero tienen a Dios en su boca. Se apartaron. Y es que, hermanos, las palabras tienen que ir acompañadas también de acciones. Usted ama a Dios, congréguese, sírvale, adórelo, alábele, haga su voluntad. Pero es que no puedo, no quiero. Ok, entonces el corazón es falso y el corazón es rebelde. No hay vuelta de hoja, no hay punto neutro. No es que, hermanos, sí, yo puedo estar aquí
y servirle a Dios desde aquí, desde un punto neutro. No hay un punto muerto, hermano. O somos de Dios o somos del diablo. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y yo no estoy inventando ni estoy tratando, ¿verdad?, de obligarle a servir al Señor. Si usted no quiere, perfecto. Pero hoy el Señor está dejando un testimonio en su vida para que no tenga pretexto luego ante su presencia. El Señor dice, pues: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Pero el Señor dice, pues, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si usted ha tenido un corazón falso y rebelde, el Señor puede cambiarlo. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, entrará en Él, cenará con Él y Él cenará conmigo, dice la Biblia. Entonces, con usted. De manera que al estar el Señor en el corazón, Él va a cambiarlo. Confiar en el hombre, hermanos. Esto es tremendo, porque hay gente que nada más repite como el periquito del texto, ¿verdad? Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre o el varón. Y esa palabra varón, hermanos, viene de la palabra geber, que esa palabra geber viene de la palabra gibor, que significa valiente, guerrero, soldado. El valiente ya está en otro nivel, está en un nivel elevado. Maldito el guerrero que está en otro nivel, en un nivel alto espiritualmente hablando. Dice que confía en el hombre, en el Adán, en el hombre carnal, en el hombre terrenal. Ahí me equivoqué. Entonces, alguien que es espiritual, hermanos, perdón, pero ¿qué hace un pastor detrás de un diputado? ¿Qué hace un pastor, hermanos, detrás de un presidente municipal buscando para que les dé, hermanos, recursos financieros o recursos materiales para construir la iglesia? Maldito el hombre que confía en el hombre, el varón, el guerrero, el valiente. La confianza de la iglesia debe estar en Jesucristo, no en los hombres, no en los seres humanos terrenales, hermanos. Usted no puede poner su confianza en Andrés Manuel López Obrador, que Dios lo bendiga, pero es un hombre terrenal. Es como Julián Álvarez. Eso es lo que dice Julián Álvarez, ¿no? Porque solo soy un simple terrenal, dice. Por lo menos Julián Álvarez lo reconoce, hermano. Pero hay gente que tiene como un Dios a los hombres, hermano. Nada más que venga el presidente, nada más que el diputado fulano me dé y que nos den y que esperamos que el gobierno tenga misericordia de nosotros. No, es Jesucristo. Mi confianza, su confianza es el Señor. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Por eso aquí dice: maldito el varón, el valiente, el guerrero, el gibor, que confía en el hombre, en el Adán, en el hombre carnal, en el hombre terrenal, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso está fuerte, hermano. Eso que acabo de decir, uy. Sí, porque yo he visto. dice mi pastor, yo he visto muertos acarrear basura y desnudos con la mano entre la bolsa, dice. Yo no sé qué significa eso, pero sí he visto gente, hermano. He visto gente haciendo filas, cristianos, pastores, ministros del Señor. Hasta me han llamado: pastor, ¿por qué no va con el presidente para que le dé? Bueno, si yo tengo a alguien mejor que el presidente, yo tengo a Jesucristo, a quien le puedo decir: Señor, provéeme todo lo que necesito. Yo espero que el Señor nos esté hablando, hermano. Así que
pero también por ellos vino el Señor. Porque hay gente que se ha apartado de Dios por poner su confianza en los hombres terrenales. Hermanos, lo que se había descarriado también, hermano. Dice el número 5:12. Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel. Mire, hermano, la infidelidad hace que se descarríe el hombre. Hay hombres y mujeres que se descarrían. Hoy platicábamos, mi esposa y yo, ayer creo, que no solamente hay hombres, hermanos, que andan con otras mujeres y que la mujer les soporta y los aguanta al hombre. También hay hombres que aguantan a las mujeres y la mujer anda haciendo cosas indebidas y el hombre, hermanos, soportando. Y hay gente que dice: yo me aparto, mejor no voy a la iglesia, mejor me aparto de Dios para estar jugando. Y mire, hermano, amigo que me escucha, no estás jugando con Dios. En la vida pasan muchas cosas. Hay gente que cae, pero debe levantarse otra vez. Hay mujeres que se descarriaron, hay hombres que se descarriaron, hay hijos que se descarriaron. De todos los estratos sociales y de todas las esferas espirituales que pudiesen haber: ministros, pastores, evangelistas, profetas, hermanos, maestros, apóstoles, han fallado al Señor y han pecado contra el Señor con infidelidad, hermano, no solamente sexual, sino también espiritual. Entonces la infidelidad, hermanos, lleva a descarriarse. Hay gente que a pesar de que sabe, hermanos, que no debe adorar imágenes, que no debe tener ídolos, los tiene. La Navidad para muchos es una idolatría, hermano, que no pueden alejarse de ella. Están aferrados y atados por ese espíritu navideño, que creen que están adorando al Señor como el pueblo de Israel, hermano. Hacían lugares altos donde llegaban a adorar a Dios según ellos, pero en realidad estaban adorando ídolos. Y llegaron reyes y acabaron y quitaron, hermanos, dioses, pero hubo lugares altos que no quitaron. Hay gente que dejó de adorar a María, a Pedro, a Juan. Dejaron adorar a San Judas, a Santito, que está chiquitito, pero no dejaron la Navidad, no dejaron de adorar, de hacer la Pascua, hermano. Cuando nosotros ya no tenemos que practicar la Pascua, nosotros al que debemos adorar es a Jesucristo, Él es el Cordero Pascual. Entonces hay gente que está siendo infiel y se ha descarriado y no se han dado cuenta. Y otro punto, hermano, la herencia genética. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hermano, eso está tremendo, porque ¿cómo va a ser posible que alguien se aparte desde la matriz? ¿Cómo es posible que alguien se descarríe y hable mentira desde que nacieron? Eso tiene que ser herencia genética, hermanos. Herencia que nos dejan los padres. No estamos amargados ni resentidos con nuestros padres. Bendecimos a nuestros viejos. Pero hay cosas que nos heredaron y que ellos ni se dieron cuenta por la ignorancia en cuanto a la palabra. Porque la genética, hermanos, no perdona. Por eso, ¿verdad? Hablando de genética física, dicen: ay, cómo se parecen. Al menos mi esposa se parece mucho a mi suegro. A veces le doy un beso y le digo: ay, Dios mío, parece que estoy besando a don Nelson. Y yo quiero mucho a don Nelson, pues.
Pero voy a esto, hermano. La genética no perdona. Yo me parezco mucho a mi papá. Y voy a decir otra cosa, pero voy a dejar. Entonces la genética física no perdona, pero hay una genética también que es que tiene que ver, hermanos, con lo espiritual, incluso con la mentalidad, con el alma, hermanos, con muchas cosas. Hay gente que hereda la enfermedad de sus padres o de sus familiares. Un anciano, un señor de aquí de Cunduacán me decía, mi familia, somos de Zacatecas, dice, y mi familia, todas, han muerto antes de los 75 años de un infarto. Y yo no estoy enfermo de nada. Igual mi familia se ha pasado. Y así me va a pasar a mí. Y le digo, y yo tratando de decir, no, pero puede ser que usted rompa con esa herencia genética. Y él me decía, yo creo en la genética. Hermano, que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar también a los que por herencia genética, hermanos, se descarriaron. Desde antes que nacieran ya venían marcados. Pero el Señor dice en su palabra que Él, hermanos, con su sangre preciosa vino y cortó toda herencia genética en nosotros, pero no la herencia física, pero sí la herencia espiritual, hermanos. Incluso puede el Señor cortar la herencia genética que viene también, hermanos, con las enfermedades, porque por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Ese es uno de los puntos importantes, hermanos, que tenemos que analizar. Y también el Señor vino, hermanos, a buscar y a salvar a aquellos a los que los leones los descarriaron. Dice la Biblia, Jeremías 50:17, rebaño descarriado es Israel. Miren, rebaño descarriado. Leones lo dispersaron. Y entonces menciona cuáles son los leones. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Ay, Dios santo. Quiere decir, hermanos, que los leones vienen y dañan primeramente el alma. Después que dañan el alma, pueden dañar el cuerpo o el espíritu. Hermano y amigo que me escuchas, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay potestades, hay demonios que buscan la manera de descarriar al rebaño del Señor. Y hoy el Señor te está diciendo que si te has descarriado, para eso vino, a buscar y a salvar a los que se habían descarriado. Yo te invito esta noche, mire, a pesar de que estábamos perdidos, a pesar de que estábamos desviados, aún que estábamos apartados, descarriados, aunque éramos errantes, nos habíamos desviado, extraviado, nos habíamos alejado del Señor. De todas formas, el Señor vino en pos de nosotros. Y esta noche está haciendo un intento más, está tratando de encontrarte para librarte, para protegerte, para sanarte, para rescatarte, para ponerte a salvo. Y yo te invito esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, a que le aceptes, a que te reconcilies y a que le sirvas de corazón. La misericordia del Señor es grande para todos y para ti también. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Dile al Señor con todo tu corazón, con tus propias palabras, dile: Señor, yo quiero que me ayudes, rescátame, libértame. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellos, Señor, que escuchan tu palabra y que la van a oír tal vez a futuro en YouTube o en Facebook. Te ruego, Señor, que sean salvos,
En el nombre de Jesús, que sean salvos, que sean tocados, Señor. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, llégate hasta donde están ellos y echa fuera todo aquello que esté estorbando en su espíritu, en su alma o en su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, fuera toda obra del diablo. Por el poder de tu palabra, Señor, yo vengo en la autoridad que Dios me ha dado para bendecir tu vida, para liberarte. En el nombre poderoso de Jesús vengo declarando la palabra del Señor sobre tu vida. El Hijo del Hombre vino a buscarte, vino a salvarte, vino a alcanzarte. Que el Señor te bendiga. Amén. Déjenme saludar, hermanos, a algunos hermanos que están por ahí. A ver, déjenme ver. Tenemos al hermano Ronnie Ezequiel Rodríguez Sánchez, Dios me lo bendiga. También a la hermana Laila Ochoa Márquez, Dios te bendiga, mamita. Elimelec, gracias. Marta Elena Suárez, Dios te bendiga. Alexis Jiménez, Dios te bendiga, hijo. Ánimo, 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 el Señor va a proveer. Y pues para el día de mañana, hermanos, todos estamos invitados y sabidos de que tenemos discipulado a partir de las 6 de la tarde para toda la iglesia, hermanos. No se me quede en su casa, haga los preparativos ya, debe hacerlo desde que empieza la semana. El miércoles en la tarde a las 4 o 5 ya deje sus actividades y véngase a la iglesia para recibir la bendición del Señor. Que Dios le bendiga. Amén.